Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a saludar al querido doctor Julián Arturo de Diego, el doctor Julián de Diego, que bueno, obviamente es una de los consultores, de los abogados especialistas en cuestiones laborales más reputados de la Argentina. Ayer hubo toda una noticia, siempre y cuando se cumpla, ¿no? La noticia fue el anuncio del ministro Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, que dijo directamente: a fin de año termina la prohibición para efectuar despidos y termina la doble indemnización. En el marco, bueno, de un gobierno que está diciendo que la economía crece a lo pavo, y bueno, si la economía crece a lo pavo, no tiene sentido mantener este tipo de situaciones de emergencia. Claro. En términos prácticos, bueno, la Argentina está con un problema muy serio, que es muy difícil contratar gente, y es muy difícil contratar gente en blanco, cada vez más difícil. Así que bueno, allí hay toda una noticia, si es que efectivamente se cumple, ver para creer, pero queremos consultar a Julián de Diego, bueno, cuál es la situación actual, cómo está impactando esta regulación a esta altura del partido, y si efectivamente es creíble que esto vaya a ocurrir en la Argentina. Estimado Julián, un gran abrazo, aquí te saludamos todos en Cada Mañana en Radio Mitre. Willy Coban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Willy? Un saludo para ti y para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, profe, contanos un poquito, digamos, ¿qué significa que existan las dos regulaciones? Porque, digamos, claro, por un lado, pregunta. Claro, porque, digamos, finalmente, ¿hay doble indemnización o hay prohibición de despido? Si hay prohibición de despido, no hay doble indemnización. ¿Cómo es que funciona hoy la regulación, Julián? Mira, primero, la diferenciación que vos hiciste en el comienzo es exacta, en el sentido de que la doble indemnización nació ni bien asumió el presidente Fernández en su mandato, o sea, fue previa a la pandemia. Y recién el 20 de marzo del año siguiente, cuando llega el impacto de la pandemia a nivel global y se toman todas las medidas de lo que se llamó el ASPO o el aislamiento, recién en ese momento se dicta la prohibición de despedir sin causa o por causa de fuerza mayor y de suspender por causa de fuerza mayor. En el mismo instante en el que se crea el repro y una serie de medidas que tenían como propósito, dado que se había creado un cepo laboral integral, es decir, por un lado tenías la doble indemnización, por el otro lado tenías la prohibición de despedir. Claro. ¿Por qué aparecía la doble junto con la prohibición de despedir? Porque de ese modo se encarecía la salida, en el sentido de que la única forma que había de producir una desvinculación, o sea, la extinción del contrato de trabajo, era sentarse con el trabajador y acordar la salida a través de lo que se llama la desvinculación de común acuerdo, que esa no estaba prohibida y no estuvo prohibida nunca. Pero entonces el trabajador decía: si a mí vos no me podés despedir y además tenés la doble, yo estoy dispuesto a irme, pero pagame la doble. Claro. Entonces, en el resultado final, ¿cuál fue? Todo aquel que quería mantener el empleo lo mantuvo, y todo aquel que quería irse tenía un nivel más alto que la simple indemnización para poder acordar la salida. ¿Hasta dónde, Julián, desde tu punto de vista, esto ya está trabando o viene trabando el ingreso de nuevos trabajadores al mercado formal? Es decir, ¿hasta dónde esto impide contratar? Es relativo esto de si impide contratar, porque como vos decís muy bien, hay que diferenciar el trabajador nuevo del trabajador anterior al 19 de noviembre del año 2019, que fue cuando empezó la doble. Porque todos los trabajadores contratados con posterioridad al 19 de diciembre del año 2019 no tienen ni la doble ni la prohibición. Es decir, todo trabajador contratado con posterioridad a esa fecha no tiene el beneficio de la doble, lo dice expresamente el decreto de necesidad de urgencia que la creó,
Y después, cuando se estableció la prohibición de despedir y de suspender, también se incluyó ese mismo artículo diciendo que todo trabajador que se ingrese con posterioridad, y después se aclaró en otro decreto, con posterioridad al 19 de diciembre del 2019, no está alcanzado por el beneficio de la doble indemnización ni de la prohibición de despedir y suspender. Entonces, desde el punto de vista de los beneficios que necesitan las empresas para tener movilidad, hay un cepo, y el cepo encarece la salida y por lo tanto a las empresas las perjudica porque necesitan tener un proceso de rotación natural, inclusive generacional, pero desde el punto de vista práctico no hay un impedimento. Entonces, si hay crecimiento económico y vos necesitas tomar gente, la gente que tomes no está alcanzada por la doble ni por la prohibición. Correcto. Ya en este momento. Entonces, esto está pasando mucho en la industria de la actividad turística y en las empresas, en los unicornios. Los unicornios están tomando gente a un nivel fuera de lo común. Hay empresas que dicen que los unicornios están tomando un trabajador nuevo cada 5 minutos. En Argentina estoy hablando, no estoy hablando ni de Brasil ni de la región. En Argentina están tomando un trabajador cada 5 minutos, y también es un hecho que la temporada turística va a ser de un nivel de demanda de personal muy importante, teniendo en cuenta que la actividad turística es de mano de obra intensiva. O sea que Julián, estas contrataciones no están alcanzadas ni por la doble ni por la prohibición. Correcto. Y digamos, no se complicó judicialmente esto que muchos temían, que bueno, finalmente en un juicio la doble es para todos, digamos, ¿no? Por supuesto que cuando vos estás en lugar de acordar la salida, te exponés a un despido, por ejemplo, con causa. El trabajador obviamente dice que el despido con causa fue falso y reclama la doble y demás. Por lo tanto, el cepo laboral de la doble y de la prohibición está operando en contra de la movilidad que necesitan las empresas. De modo tal que es lógico que la Unión Industrial, el lanzamiento del nuevo Departamento de Educación y Capacitación y que las grandes compañías argentinas estén diciendo, miren, si ustedes reconocen que hay un crecimiento de la actividad económica, que yo lo visualizo, en la realidad hay un crecimiento selectivo, no todas las actividades están mejorando altos, pero sí tenemos la construcción, la informática y el turismo, que son tres actividades que están con un crecimiento llamativo por lo pronto. Es indudable que salir del cepo laboral y salir de la prohibición y salir de la doble es bueno. Ahora, quiero hacer una aclaración de los anuncios que se hicieron a través de la palabra del ministro Moroni, con el que yo tengo, por razones obvias de la profesión, contacto permanente, y yo creo que él no habló de la supresión. Yo creo que habló de que bajo determinadas condiciones, después del 31 de diciembre, vamos a empezar a salir de la doble indemnización, que además ahora ya tiene un tope. Claro. Tiene un tope de 500.000 pesos la duplicación. Vamos a empezar a salir en la medida que lo den las condiciones. Y no habló de la salida de los dos. Habló de la doble indemnización más que la salida de los dos. Vale mucho la aclaración. Sí, señor. Entonces es altamente probable que pasemos a una nueva etapa de la prohibición y de la doble en camino de la normalidad, pero no a la normalidad total. Esto hay que aclararlo porque me parece que hubo demasiado optimismo al tomar las declaraciones, y las declaraciones en sí mismas reflejan que va a haber una nueva etapa sujeta a condiciones, y esa sujeta a condiciones significa que no vamos a tener a partir del 1 de enero la libertad total de despedir, y además pensarlo desde el punto de vista práctico, Willy. Si vos tenés en tus manos esta herramienta todavía vigente, tiene más lógica
que vayas descendiendo en la escalera, escalón por escalón, que lo hagas de un solo golpe y después te tengas que bancar políticamente una oleada de despidos, ¿no? Claro. Cosa que en muchas actividades hay restricciones en los despidos, obviamente por el cepo de la duplicación y por la prohibición que sigue vigente. Bueno, estamos escuchando al doctor Julián de Diego, súper interesante, muy atinada además la aclaración. Habrá que ver para creer, Julián, te mandamos un abrazo, te agradecemos siempre tu contribución aquí al programa, Del mismo modo, muchas gracias y bueno, lo felicito porque la verdad que el programa está fantástico. Muchas gracias. Y además tiene la gran virtud, la enorme virtud de armonizar noticias, actualidad con el excelente buen humor que ustedes ponen. Así que un abrazo para todos. Gracias Julián, un abrazo muy grande,